Bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio de Voces de Taufik, un espacio donde comparto lo que ha sido mi viaje hacia el Islam, desde la fragilidad, desde la búsqueda, desde esa necesidad tan humana de encontrar sentido y consuelo. Hoy quiero contarte cómo comenzó todo, que no fue con una decisión racional, que ni fue tampoco con una planificación, sino que fue con una súplica silenciosa, casi desesperada, en un momento bastante crítico en mi vida, y fue con una respuesta que llegó de una manera tan clara, tan suave, tan poderosa, que no me dejó ninguna duda. Unos cuantos años más hacia atrás, por primera vez me detengo a escuchar sobre el Islam, y fue tras el 11 de septiembre, con las imágenes en bucle y los titulares alarmantes, discursos llenos de miedo, etc. Al escuchar todo aquello negativo, algo en mí me decía que eso no podía ser tal cual yo estaba escuchando o interpretando o cómo lo estaban transmitiendo, ¿no? A través de una pregunta decidí que tenía que profundizar o que tenía que buscar más información sobre lo que realmente era el Islam. En aquel momento la pregunta que me rondaba, que hizo que despertara esa necesidad de conocer más en mí fue en cómo puede ser que una religión que siguen millones de personas, que muchas de esas personas son mujeres regresadas al Islam, y ser solo eso que muestra, algo rodeado de tanta oscuridad y deshumanizada, ¿no? Esa pregunta se me quedó guardada, silenciosa, y no fue sino hasta unos años más tarde, cuando fui a la universidad, se me propone hacer un trabajo sobre comparada. Y a mí se me ocurrió hacer una comparada de religiones, puesto que la educación siempre ha venido muy marcada por la religión, ¿no? En ese trabajo empiezo a investigar sobre varias religiones, entre ellas sobre el Islam, y recuerdo pensar que cuando estaba estudiando, analizando e indagando sobre el Islam, en varias ocasiones me dije a mí misma, eres musulmana. Me reconocí en aquello que yo estaba leyendo, que estaba conociendo, que yo era musulmana, que cuadraba, que me respondía a muchísimos interrogantes que había tenido durante mucho tiempo, prácticamente durante toda mi vida, ¿no? Sobre todo recuerdo la sorpresa y además positiva de esa cara que comencé a ver, esa otra cara del Islam, que no te cuentan las noticias y que no sale en ninguna parte, y que era un Islam que hablaba de amor, de paz, de justicia, de compasión, de equilibrio, de igualdad, de respeto, de paciencia. Pero incluso entonces creo que no era el momento, no estaba preparada. Fueron años también bastante duros, de resiliencia absoluta. Hasta el 2016, pues inicié mi proceso de divorcio. Mi vida en ese momento se vino abajo, me quebré totalmente y en esa necesidad que empecé a tener de calmarme, de sentirme arropada o entendida o comprendida, venía a mi mente el Islam. Había como si fuera una vocecita que me decía, es el momento, enfócate y profundiza en el Islam. Había estado bastantes años sobreviviendo con mucha ansiedad,
Recuerdo que cada mañana me levantaba y era poner los pies en el suelo y mi cuerpo literalmente temblaba. Sentía que mi mente ardía, no podía pensar con claridad, era constantemente una lucha conmigo misma, ¿no? Para poder enfocarme en el trabajo. Casi que me sentía impedida, vacía, incluso en la rutina más simple, sentía que era incapaz de poder hacerla. Y entonces un día agotada mentalmente, físicamente, porque recuerdo que me sentía incluso enferma, me sentía impedida. Y una mañana de un fin de semana estaba sentada al borde de la cama intentando buscar algo que me ayudara, tranquilizara, y no sé en qué momento ni cómo, no soy consciente de ello, seguramente por todo ese ruido mental que tenía en ese momento, que me sentía agotada y la decisión de si me levantaba o no de la cama era como un trabajo enorme para mí. Escribí en YouTube escuchar el Corán. Realmente yo no sabía lo que estaba buscando, pero creo y estoy convencida de ello con toda seguridad. Y creo que porque en ese momento en el que yo estaba sentada en el borde de la cama, yo hacía una súplica. Allah sí que lo sabía. Y la súplica era que alguien me salve. Por favor, que alguien me salve. Y Allah me respondió de la manera más preciosa que yo puedo entender, comprender y recordar. Recuerdo que me puse los auriculares con mis ojos empapados en lágrimas y mi corazón latiendo a mil. Y me recosté, respiré profundo y le di al play. Bueno, lo que pasó a continuación realmente es difícil, es complicado de explicar qué fue lo que sentí en aquel momento. Y sin entender ni una sola palabra de lo que yo estaba escuchando, y algo dentro de mí sentí que se rompía y al mismo tiempo sentía que algo se reconstruía. Aunque sea difícil de entender, para mí tiene bastante lógica, ¿no? Yo sentí que me desprendí de algo en ese momento cuando yo empecé a escuchar el Corán, una paz que nunca había sentido antes. Sentí una sensación de luz y calidez que me envolvía. Realmente lo sentía en toda la habitación. No era algo que fuera de mi persona, era algo que envolvía todo el ambiente en el que yo me encontraba. Y sentí, pues, como si alguien me abrazara, alguien lleno de luz, me abrazara con su luz y me dijera, ya está, estoy aquí, ya pasó. Empecé a llorar, sentía que salían lágrimas sin parar, pero esta vez no era un llanto, no lo considero que fuera un llanto, ni de tristeza, ni desesperación, era como un llanto de liberación. Con ese llanto yo sentía que me liberaba y que me libraba de un gran lastre que era esa inmensa carga de dolor que había durante años acumulado, ¿no? Y que en ese momento me estaban ahogando. Creo que mi alma entendía lo que mis oídos no podían traducir. Que en ese momento mi corazón aceptó y entendió lo que yo escuchando simplemente no podía entender. Pero sí que entendí que ese momento fue el momento de la respuesta a esa súplica que yo hacía de que alguien me salve. Alá me estaba respondiendo a la súplica, me estaba salvando. Ahora cuando echo la vista atrás y recuerdo ese momento, me viene también a la memoria la ley 28 de la Sura 13. Se pregunta, ¿acaso no es con el recuerdo de Allah que los corazones encuentran la paz? Y yo te puedo responder que sí, esa paz la encontré ese día.
sin entender árabe, sin haber leído nada más, solo con la recitación que yo estaba escuchando y con un corazón dispuesto a dejarse tocar, sentí que esa paz me tocaba y me tocaba el alma además y me salvaba. A veces creemos que tenemos que tener todas las respuestas para empezar el camino, pero en realidad solo necesitamos hacer una súplica sincera. Y Alá, el que responde, se encarga del resto. Hay una aleya en la Sura Al-Baqara, la aleya 186, que dice: Y cuando mis siervos te pregunten por mí, ciertamente yo estoy cerca. Respondo la súplica del que me invoca cuando me invoca. Y ese fue mi despertar. No porque yo lo buscara, sino porque Alá, en su infinita misericordia, respondió a mi súplica y me rescató justo cuando yo más lo necesitaba. Mi camino no fue fácil, aún en ese momento me quedaban muchas decisiones, muchos miedos, muchos obstáculos, muchas preguntas por resolver, pero ese día con el corazón temblando y los ojos hinchados de tanto que había llorado, supe que Allah me había llamado y que esta religión que tanto temía al principio, pues sería el hogar de mi alma anhelada. A partir de ese día ya todo cambió. Ahora todo era un camino lleno de luz y lleno de amor. Más adelante me gustaría contarles cómo fue el proceso hasta que pronuncié la shahada, el testimonio de fe, y qué significó hacerlo, inshallah. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh.